ahora las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo para solventar la crisis provocada por el desastre del 16 de abril en el país. No sé si se lo decía este micrófono, pero claro, sí, se lo decía en micrófono. Esta posibilidad de que por efecto del incremento del precio del petróleo se revisen las medidas, señor Sañay, que ha anunciado el gobierno, pero eso después de el déficit, de cubrir el déficit fiscal, que el Observatorio Fiscal lo cifra en 7.000 millones de dólares. Hay un organismo internacional que lo cifra en 6.000 millones de dólares y otros analistas que lo cifran en 10.000 millones de dólares el déficit 2016. En realidad son 10.000 millones de dólares más las necesidades de financiamiento, que son de 6 a 8.000 millones de dólares. Es decir, todo eso es déficit, porque si no tiene el dinero para cubrir ese déficit, usted va a financiarlo, busca financiamiento, pero es déficit todavía. El presidente artificiosamente divide en dos partes, pero hay que tomarlo en conjunto, a mi manera de ver. Entonces estamos hablando que el Estado ecuatoriano carece, tiene un déficit de algo así como 16.000, 18.000 millones de dólares. El asunto del IVA en realidad le va a cubrir el problema fiscal al presidente de la República temporalmente para poder pagar las cuentas, que no tenía ni siquiera para eso. Pero nuevamente, tengo que hacerles acuerdo que en el año 2013, en agosto de 2013, yo escribí un artículo, austeridad, y al presidente no le gustó, porque no le gusta ser austero, a él le gusta gastar, gastar y gastar. Entonces, y gastar no significa invertir, porque él muy hábilmente trata de engañar a la nación diciéndole que los que criticamos eso es que no queremos que invierta. No, gastar no tiene retorno, invertir tiene un retorno en la inversión. Él gastar en las sabatinas tiene retorno para él particularmente y su gobierno, haciéndose propaganda, pero no para el Estado ecuatoriano, menos aún cuando no son unas rendiciones de cuentas reales. Yo recuerdo que hace años él usaba un par de payasos para burlarse de los contrincantes. Eso me parecía a mí un insulto a la inteligencia, por tantas veces lo dije que tuvo que sacarlos. Entonces, mire, esto es un mal gasto y que el presidente no para. Eso, tratar de justificar que tiene 2 aviones, ¿cómo puede justificarlo? Injustificable. Tenemos aquí gente que se ha muerto, otros que están heridos, y el presidente sigue en sus aviones muy cómodamente. Me parece esto inaudito. Pero es un momento para vender bienes del Estado. En la circunstancia actual, cuando, como usted menciona, son procesos que van a tardar por una parte y por otra, con la necesidad de dinero que hay, aceptar cualquier oferta, uno puede caer en esa tentación, si cae en esa tentación personalmente cuando tiene una necesidad. Bueno, en un caso como es que yo he venido diciéndolo hace mucho tiempo, o sea, no es en este momento, ya llegó el momento de la emergencia. Hay que evitar justamente eso, hay que ser precavido. Al presidente no le ha gustado ser precavido. Él se burló de la gente que le decía que había que ser precavido. Yo desde el año 2007, 2008 he indicado que los países que han progresado son aquellos que han sido cautelosos, no han sido intrépidos, no han sido aventureros. Aquellos aventureros han producido quiebras, que es lo que tenemos hoy. El presidente de la República no ha querido escuchar y sin embargo quiere seguir en el poder. Y esto es debido a que ahora tienen miedo, no es que simplemente les gustó el poder. Usted está viendo que están ellos, él y su hermano, en los papeles de Panamá. El primo está en los papeles de Panamá. El primo del tío de Correa, el fiscal, también está en los papeles de Panamá. Y en los papeles de Panamá usted encuentra a dictadores, políticos corruptos, traficantes, y a mí en una ocasión un diplomático ruso me dijo bien claro y se me quedó grabado en la mente: no toques estiércol porque vas a apestar. Y yo no lo toco, pero el presidente sí, pues está tocado en los papeles de Panamá, en donde están todos estos señores que utilizan estas compañías offshore, costa afuera, en paraísos fiscales, para esconder el dinero. O sea, lo fundamental de este tipo de compañías creadas por Mossack Fonseca es para esconder, para tener en secreto cantidades de dinero que no están tributando y no tributan porque aparentemente no existen.
pero existen en grandes cantidades porque no tienen buena procedencia, son mal habidos de alguna manera, por eso lo esconden. Entonces, el presidente de la República, que ha dicho ser amante de la verdad, amante de la cultura anglosajona, esto lo ha dicho en sus cadenas sabatinas, debe renunciar, porque si es amante de la verdad y no nos ha dicho toda la verdad, nos ha escondido sobre los papeles de Panamá, nos ha asegurado que él no estaba allí, debe renunciar porque él dice ser amante de la verdad y se está contradiciendo, no está diciendo toda la verdad. Eso es ser mentiroso de acuerdo al presidente de la República, y nosotros, si queremos desarrollar al país como él ha dicho, necesitamos tener un presidente que dé el ejemplo en que, en primer lugar, y no solamente el presidente sino todo su gobierno, se podrán tomar las medidas económicas que son necesarias para reactivar al país. Hay que renegociar los contratos petroleros con las compañías petroleras que subieron el costo de producción de entre 5 y 7 dólares por barril a 39.40 por un lado, y renegociar los contratos con los chinos, por los cuales los chinos nos prestan dinero a cambio de nuestro petróleo, que está a pérdida. Una pregunta sobre los contratos petroleros, porque estos contratos, los que tiene el actual gobierno firmado versus lo que ha habido antes y la cantidad de renegociaciones que ha habido, no aporta en favor de la seguridad jurídica que tanto se cacarea que se necesita en el país, pero se pasó de prestación de servicios a participación y después a prestación de servicios. ¿Cómo aporta eso a la seguridad jurídica? La seguridad jurídica, a ver, se aporta con la seguridad jurídica teniendo jueces y cortes imparciales, y eso solamente lo puede hacer un presidente que sea imparcial, que no tenga necesidad de manejar una corte ni de manejar un juez, que no tenga que cubrir las espaldas a gobiernos corruptos. Allí se da seguridad jurídica. Se da seguridad jurídica cuando un inversionista ve que si es que se mete en un problema legal, que todos que están en negocio se van a meter tarde o temprano en un problema legal, entonces que sepa que él puede ir a la corte y tener un juicio en el cual él puede creer, gane o pierda, pero no que él sepa que él puede ganar si es que paga a un juez, porque aunque pague bastante y gane en una ocasión, él siempre sabrá que habrá otro que pueda pagar más que él. Eso es inseguridad jurídica, eso es lo que hay que evitar. Renegociar los contratos, eso es perfectamente legal, eso no implica inseguridad jurídica. Eso significa que en negocios todo es negociable, y eso es un principio básico en los negocios. Todo, absolutamente todo es negociable. Y si el presidente no renegocia los contratos petroleros con las compañías que están explotando petróleo, ni con los chinos que nos prestan plata a cambio de nuestro petróleo a pérdida, y que aparte de eso llevan cola de que hay que contratar a las empresas chinas a dedo, todo esto es necesario hacerlo, y si el gobierno no lo hace, debe existir una razón poderosa. Y yo creo que esa razón poderosa pues puntualiza, nos dirige hacia Panamá. El presidente de la República debe renunciar, y yo le digo, no lo digo por primera vez, pero lo digo fuertemente, lo más fuerte que pueda decirlo, y exigirle al presidente de la República, que encima quiere una reelección. Por favor, señor presidente. En el interín, mientras lo escucha o no lo escucha el presidente de la República en su solicitud de que renuncie, ¿qué cree usted que debe hacerse, qué medidas deben tomarse para superar la crisis, además de la renegociación de los contratos petroleros? Es necesario dar incentivos, indudablemente, porque sin incentivo, invertir en Guayaquil o invertir en Puerto Viejo podría ser para una persona igual, o tal vez venir a Guayaquil es mejor, porque es una ciudad más grande. Hay que dar incentivos para que la gente invierta en esa ciudad que está devastada. Hay que prestar ayudas, hay que olvidarse del incremento del IVA. Eso va en contra de la reactivación de la economía nacional. Es necesario, por ejemplo, yo he dicho antes, no solamente para Puerto Viejo, sino para todo el país, que hay que dar una vacación tributaria. Yo indiqué desde el año 2006, 5 años de vacación tributaria a los proyectos nuevos, a las inversiones nuevas, para reactivar al país. Entonces es evidente que si lo hablé del país, tengo que decirlo de nuevo para la provincia de Esmeraldas y la provincia de Manabí, que están devastadas.
Eso es necesario hacer y de urgencia. Lamentablemente, Ecuador se encuentra en una situación en la cual necesita de urgencia eso que al presidente no le gustó tener debajo del colchón, como él dice, el efectivo. No tenemos efectivo y no tenemos tampoco activos. Lo que tenemos son pasivos, una deuda enorme. Por eso digo, insisto, el presidente de la República no puede resolver el problema porque sería retractarse de todo lo que él ha dicho por 9 años. Permita, señor presidente, que los que sí podemos hacer, los que sí tenemos las manos limpias, los que sí tenemos corazones ardientes y mentes lúcidas, lo hagamos. Este eslogan, acabo de decirlo, yo lo aprendí hace años. No es que yo estudié en la Unión Soviética y a mí no me vienen con cuentos. Esto fue copiado, como muchas de las cosas que ha hecho la propaganda de este gobierno. Copia de países totalitarios que fueron un desastre, y el desastre ahora se nota aquí en el país. Máster Carlos Añay de la Bastida, experto en temas petroleros, activista político. Gracias por su compañía. A sus órdenes, muchísimas gracias.